Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que muy bien. A ver, una semana más de clases. Estamos viendo unos temas interesantes. Y ahora vamos a ver el tema de las exportaciones. Algo que ya habíamos visto la última clase. Vamos a retomar ese tema y desarrollarlo más. Bueno, no sé si hay algún asunto pendiente, alguna pregunta. Lo que vamos a desarrollar ahora, repito, es el análisis de las políticas que afectan a las exportaciones. Y podemos arrancar con lo que habíamos empezado a ver la clase pasada. Y lo que nos toca revisar acerca de las exportaciones son las dos políticas más utilizadas que afectan a las exportaciones o que recaen sobre las exportaciones: el impuesto a las exportaciones y su opuesto, que sería el subsidio, ¿no? Vamos a ver primero el impuesto, que repito, creo que ya vimos la clase pasada, pero vamos a revisarlo rápidamente y eh, tenemos este gráfico de equilibrio parcial, ¿no? Este es el mercado doméstico, ¿no?, interno o nacional, de un bien exportable, ¿no? Bueno, es un bien que se produce en el país y de la producción una parte se exporta y otra parte se vende en el mercado interno. Pudiera ser, como es el caso, tal vez hay varios ejemplos, ¿no?, de bienes que son solo para exportación, que no se venden en el mercado interno, en cuyo caso no habría demanda interna, ¿no? Sería más sencillo el análisis. Aquí analizamos el caso en el cual hay demanda interna por este producto, y lo que interesa analizar aquí es cómo se establecen, ¿no?, los precios, cómo se establecen la producción, cómo se establece el consumo, cómo se establece las exportaciones, ¿no? O sea, entender cómo funciona este mercado. De eso se trata este análisis. Un análisis de equilibrio parcial solo nos fijamos en el mercado de un producto en particular, ¿no? En los análisis de equilibrio general, cuando se analiza el mercado de un producto, también se analiza cómo lo que sucede en este mercado afecta a otras actividades de la economía, ¿no? Eso ya es un análisis de equilibrio general. Aquí solo vemos lo que sucede en este mercado, ¿no? Entonces, inicialmente, en el mercado, esta es la curva oferta, o sea, los productores nacionales ofrecen, y esta es su curva de costo,
marginal o curva de oferta. Y internamente hay una demanda, ¿no?, por este producto. El, el equilibrio clásico entre oferta y demanda, aquí solo estamos viendo el lado de arriba, ¿no?, porque si nosotros prolongamos esta demanda y esta oferta acá abajo se van a cruzar, y eso es lo que ustedes estudian como el equilibrio, pero en ese caso es una economía cerrada, ¿no? Aquí estamos estudiando el equilibrio, cómo funciona el mercado en una economía abierta, en este caso ver el mercado de un bien exportable. Entonces, un bien exportable lo que nos interesa es la parte de arriba del gráfico. Por eso acá, a propósito, para enfocarnos solo en esa parte, no distraernos con el resto de las líneas, ¿no? Pero si quieren el gráfico completo, y creo que el siguiente gráfico lo muestra, pero acá nos enfocamos en la parte de arriba del gráfico. Este producto se fabrica en el país y se exporta, ¿no? Se asume que en el exterior hay una demanda por este producto y hay un precio que se paga en el mercado internacional, y esa demanda es infinitamente elástica. O sea, hay una gran demanda por este producto y este es el precio permanece fijo, ¿no? Entonces, si yo fabrico, digamos, ropa, ¿no?, y quiero exportar, en el mercado me pagan PI, es el precio internacional, que cuando es exportaciones siempre se habla de FOB, ¿no? Free on board, el precio puesto en el puerto de origen. Yo puedo exportar ropa y me pagan, digamos, $50, ¿no?, cada prenda. Ese es el precio que recibo cuando exporto, y eso yo no lo establezco, ¿no? Ese es el precio dado en el mercado mundial. Yo soy precio aceptante, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué precio vendo la ropa en el mercado interno? Aquí se asume que no hay discriminación de precios, que el fabricante nacional vende en el mercado interno al mismo precio al cual lo exporta, ¿no? Eso tiene una lógica, ¿no? Desde el punto de vista del fabricante nacional, su costo de oportunidad: yo fabrico ropa y me ofrecen $50 afuera, ¿no? Quieren comprarme ropa mi ropa de un cliente en Estados Unidos que me ofrece $50 por cada prenda. Y yo puedo vendérsela, pero también la puedo vender en el mercado doméstico. Y mi política de precios es no discriminar, ¿no? Entonces, voy a vender la ropa en el mercado doméstico si me pagan lo mismo que afuera, porque si no, mejor lo exporto todo, ¿no es cierto? Y entonces, el precio de la ropa en el mercado doméstico es igual al precio de exportación, que es, por ejemplo, $50. Entonces, este precio es el que rige tanto en el mercado de exportación como en el mercado interno. A este precio, la oferta nacional estaría en equilibrio acá, ¿no? Este es el precio que recibe con su curva oferta, y N sería la cantidad producida o la cantidad ofrecida en total, ¿no? Esa es la producción total, o N. Bueno, de esta producción una parte se vende en el mercado interno y la vende a este mismo precio, y esta es la demanda interna. Entonces acá se cruzan, este es el equilibrio interno, y la cantidad demandada o el consumo interno es OM. Y la diferencia
MN serían las exportaciones, ¿no? La cantidad de ropa exportada. Cada ropa se vende $50. Esa es la situación inicial. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno pone un impuesto a la exportación de ropa? Bueno, ¿cuáles son los efectos de ese impuesto a la exportación de ropa? ¿Qué pasa con la producción nacional? ¿Qué pasa con la demanda nacional? ¿Qué pasa con las exportaciones? Este gráfico representa o trata de representar lo que puede ocurrir como consecuencia de un impuesto a la exportación de ropa. En primer lugar, ¿qué pasa con eh, con el precio de exportación? Bueno, acá se asume que el precio de exportación no cambia, ¿no? El precio está dado. Pero el precio que recibe el exportador no va a ser el mismo. Si el gobierno le pone un impuesto a la exportación, digamos, de 10%, ¿no? Entonces, el exportador no puede trasladarle ese impuesto a su comprador, a su importador en Estados Unidos. Porque el importador le va a decir, yo no, el empresario peruano va a decir, mira, el gobierno me ha puesto un impuesto de 10%, ¿no? Entonces ya no te vendo la ropa a $50, pero te tengo que recargar 10%. El comprador afuera te va a decir, no, no, ese problema tuyo, ese es tu gobierno te ha puesto ese impuesto, yo no te lo voy a pagar, y si tú me quieres subir $5, o sea, 10%, no te compro, y yo puedo comprar ropa a otras partes. Puedo comprarle a una empresa colombiana, o a Vietnam, a Guatemala, ellos también venden ropa a $50. Y así es, ¿no? El impuesto a la exportación no se puede trasladar así nomás. Pues aquí lo que se asume es que la empresa nacional tiene que absorber el impuesto, ¿no? Y entonces, cuando la empresa exporta, pues lo exporta a 50, recibe los $50, ¿no? Pero el gobierno le dice, un momentito, $5 es mío, 10% es mío, mi impuesto. Entonces, ¿cuál es el precio que recibe la empresa? El precio doméstico que recibe la empresa cuando exporta son 50 menos 5, $45. Entonces, el precio que recibe el exportador baja. Ese es un impacto del impuesto. Ahora, ¿a qué precio lo venden en el mercado interno? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Lo que aquí se asume es que el precio en el mercado de venta interno también va a bajar, ¿no? Si mantenemos el principio que no hay discriminación, ¿no? La empresa cuando exporta recibe $45. Ese es su precio de referencia. Y si lo vende en el mercado interno, también lo va a vender a 45. De repente, él trata, ¿no? La empresa va a decir, bueno, yo lo exporto y cuando exporto me pagan 50, pero el gobierno me quita 5, es como si lo vendiera a 45. Pero internamente yo no tengo por qué bajar mi precio, ¿no? Pero los consumidores, los compradores, eh, no se van a quedar ahí, ¿no? Le van a decir, oye,
véndemelo ya no a 50, pues, sino a 47, le dice, dólares. Y la empresa le dice, no, te lo vendo a 50. Pero le dice, mira, pero si tú no me lo vendes a mí, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a exportar? Cuando exportas, tú recibes 45. Yo te pago 47. Estás peor es que exportes. Entonces, ¿qué hace la empresa? Bueno, tiene razón, ¿ves? ¿No? Entonces, lo que ocurre en este análisis del mercado interno es que el precio va a bajar, el precio doméstico, como consecuencia del impuesto, porque el costo de oportunidad ya cambió. A lo más baja hasta 45. De repente no baja del todo, pero sería a la larga el nuevo precio. Y entonces toda esta línea se desplaza hacia acá y este es el nuevo precio de referencia. Y este es el precio que toma en cuenta el fabricante nacional. Cuando exporta, recibe menos que antes, 50 menos el impuesto, y cuando lo vende en el mercado interno también recibe menos que antes. Y este es entonces el nuevo precio. Ante este nuevo precio van a variar las cantidades ofrecidas, las cantidades demandadas, van a variar las exportaciones. A este nuevo precio, la cantidad producida es N', cae la producción, porque el impuesto pues te desalienta siempre, ¿no? Acá ya hay empresas que dicen, no, a este precio yo no quiero o no puedo producir porque no me conviene, es muy caro mi costo y solamente me pagan 45. Entonces, acá hay producción que desaparece. En el mercado interno, como ha bajado el precio, aumenta la cantidad demandada, ¿no? De M a N', a la curva de demanda, y las exportaciones caen de M' a N'. Entonces, ahí hay varios impactos, ¿no es cierto? Caen los precios, cae la producción, aumenta el consumo interno, caen las exportaciones. Y un último impacto es que el gobierno recauda, ¿no? Es un impuesto, entonces el gobierno recauda este triángulo, este rectángulo D. Esto es lo que el gobierno recauda por este total de exportaciones. Por cada producto exportado recauda $5, entonces en total esto es lo que el gobierno recauda. Y esos son los impactos de un impuesto a la exportación. Y eso es, digamos, eso se puede calcular y eso es lo que se puede ver en el mercado. Ahora, todos esos impactos, ¿qué significan si uno profundiza el tema y quiere conocer los efectos económicos, ¿no? Bueno, tendríamos que entrar al análisis sobre el bienestar, ¿no? Porque este impuesto va a afectar el bienestar. Algunos ganan y otros pierden. Para algunos el bienestar sube, para otros cae. Y entonces, ¿cuál es el efecto neto? Acá hay efectos positivos y negativos. Y entonces hay que hacer el saldo. Y eso se hace a través de las teorías del excedente del productor y del consumidor, igualito que vimos en el caso de las importaciones. Aquí también hay efectos sobre el bienestar. Aquí el gran perdedor, ¿no?, es el productor nacional. Hay una caída en el excedente del productor, que es toda esta área, ¿no?
Esto es una reducción del excedente del productor. Al recibir menos precio ahora, deja de percibir estas ganancias que antes tenía cuando vendía a mayor precio. Eso es una pérdida del excedente del consumidor, del productor. Esta área está subdividida en 5 áreas, A, B, C, D, E, ¿no? Pero la suma de las 5 es la pérdida del excedente del productor. Esto que pierden los productores, ¿quién se beneficia? Entonces, aquí hay parte de lo que pierden los productores es una transferencia a otros agentes de la economía. En esta economía hay 3 agentes: los productores, los consumidores y el gobierno. De esto que pierden los productores, ¿quiénes se benefician? Bueno, primero el gobierno, recauda impuestos, entonces, ¿qué es el área D? Acá hay una ganancia para el fisco. Lo que perdió el productor, esta parte es una transferencia hacia el fisco. ¿Quién más se beneficia? Bueno, los consumidores internos, porque ha bajado el precio de este bien, entonces acá hay un aumento en el excedente del consumidor, que es esta área que está subdividida en A más B. Esto es un aumento de bienestar para el consumidor, porque es un aumento del excedente del consumidor. Es una transferencia que hacen los productores a los consumidores, porque han bajado su precio. Y entonces lo que hay que ver es el efecto neto sobre el bienestar, y es cuestión de hacer sumas y restas simplemente. Ya hemos identificado estas áreas y el cálculo es sencillo, ¿no? ¿Quién pierde? Repetió. Hay una pérdida de excedente del productor, que es la suma de las áreas A más B más C más D más C, ¿cierto? Es todo esto de arriba. A más B más C más D más C. Esa es la pérdida del excedente del consumidor. Eso es un efecto negativo. Pero, ¿quiénes ganan? Hay un aumento en el excedente del consumidor, que es el área A más B, que es esto, A más B. Esto es un efecto positivo porque han bajado los precios para los consumidores internos. Y el otro efecto positivo es el área D, que es un aumento en el ingreso fiscal, ¿no? Y entonces, el efecto neto es igual a los efectos positivos menos los efectos negativos. Efecto neto es efecto positivo del consumidor, A más B, más otro efecto neto del fisco, la recaudación fiscal, más D, menos los efectos negativos, que es la pérdida de excedente del productor, A más C más D más C. Entonces, si ustedes resuelven el paréntesis, ¿no? Y despejan, ¿no? A más A se va con menos A, más B se va con menos B, más D se va con menos D, y al final lo que nos queda es menos C menos E, un signo negativo. O sea, la pérdida total en neto es negativa, menos C más E. Esa es la pérdida neta de bienestar, que es esta área, más esta otra, que es la pérdida excedente del productor, que no beneficia a nadie. Lo pierde el productor y nadie se beneficia de eso. Entonces, eso es una pérdida neta, nacional, ¿no? Porque las otras partes que la perdió el productor, bueno, eso es una transferencia y la transferencia no es pérdida neta. Y esos son los efectos sobre el bienestar.
eh, siempre que hay algún impuesto, siempre hay pues alguien que se perjudica, alguien que se beneficia, ¿no? Y esto es lo que pasa con impuesto a la exportación, ¿no? Eh, hablando en el caso peruano, ¿no? Actualmente no existen, por ejemplo, impuestos a la exportación. Entonces, en este momento no hay eh, no hay ese efecto. En el pasado, en algunas épocas, ha habido, ¿no? El caso quizá más notorio, y acá hay un símil con la situación actual, ¿no? Hace varios años hubo un alza fuerte de los precios de los minerales, ¿no? Entonces, las empresas mineras tuvieron grandes ganancias porque subieron los precios de los minerales. Entonces el gobierno, para captar parte de esas ganancias, ¿no? Claro, las empresas pagan impuestos sobre sus utilidades, pero en adición a ello, para captar impuestos extras, lo que hizo el gobierno es no le subió el impuesto a las utilidades, sino le subió o creó, porque no existía, un impuesto a la exportación que fue temporal, ¿no? Duró mientras duraron los altos precios, ¿no? Y entonces el gobierno recaudaba todo esto, ¿no? Por el impuesto a las exportaciones. Si ustedes están siguiendo el debate económico del país en estos momentos, el gobierno, entre otras propuestas, está planeando o ha propuesto, ¿no?, elevar los precios a las empresas, los impuestos a las empresas mineras, ¿no? Porque estamos nuevamente, los precios de los minerales son cíclicos, tienen épocas de alta y de baja. Ahorita estamos en una época de alta en que especialmente el cobre y el oro, que son los dos principales productos de exportación, están con unos precios bastante altos y las empresas mineras están ganando bastante plata. Entonces, y ahí hay un tema más complicado de lo que se presenta, ¿no? Entonces el gobierno dice, están ganando mucha plata, el gobierno ha dicho que les va a subir el impuesto a las utilidades, ¿okay? Eh, ahora, el tema es más complicado porque en realidad la legislación tributaria, especialmente a las empresas mineras, es un sistema tributario progresivo que ya existe desde hace algunos años y que justamente hace que las empresas paguen más impuestos cuando suben los precios. Digamos, no es que eh, las empresas estén ganando mucha plata y no estén pagando más impuestos. No, están ganando plata, pero también están pagando más impuestos, ¿no? Porque hay una escala progresiva. Pero el gobierno quiere aún poner más impuestos sobre esa escala, ¿no? Y ahí es una discusión en la cual yo lo que, por ejemplo, sostengo es que ya los impuestos son suficientemente altos, ¿no? Es muy riesgoso continuar elevando más los impuestos, porque eso puede paralizar la inversión en minería. Pero ese es un tema en debate, ¿no? Y el gobierno ha optado por esa opción. O sea, lo que propone es subir los impuestos a las utilidades de las empresas. Una
Alternativa, tal vez más simple que eso, porque todo el sistema de impuestos a las utilidades es bien complicado. Un sistema alternativo sería ponerle un impuesto a las exportaciones. Eso no ha planteado el gobierno, no lo está planteando, pero a nivel teórico es otra posibilidad, ¿no? Como digo, ya se hizo en el pasado, poner un impuesto a la exportación, ¿no? Que es mucho más simple de poner y cobrar, ¿no? Por eso se cobra en aduana, cada vez que exportas, ¡pum!, el gobierno saca su tajada, ¿no? El impuesto a las utilidades se cobra, bueno, tienes que esperar que la empresa venda, cubra sus costos, saque utilidades y ahí recién paga. El impuesto a la exportación lo pagas ni bien haces la venta, ¿no? Pero, y eso generaría, en este ejemplo, esta recaudación, ¿no? Entonces, eso es un poco para ilustrar eh, la aplicación práctica de este concepto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Igual, el tema de fondo es ver realmente las empresas mineras cuánta más carga tributaria es económicamente factible soportar, ¿no? Eh, porque a veces el impuesto nada te asegura que subiendo tasas vas a cobrar más, ¿no? Eh, hay que ver las elasticidades en todo caso, ¿no? Porque de repente subiendo tasas cobras menos también. Que es lo mismo que para una empresa, no es que subiendo precios van a ganar más, de repente suben precios y pierden clientes y terminan vendiendo menos. Eso es lo que hay que evaluar con cuidado. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, el opuesto al impuesto, ¿no?, sobre las exportaciones son los subsidios a las exportaciones. Entonces ahora podemos ver el tema de los subsidios a las exportaciones. Igual con un análisis similar, ¿no?, de equilibrio parcial. ¿Qué pasa en el caso de un subsidio a las exportaciones? Igual, ¿no? Acá estamos hablando de un producto exportable que se produce, ¿no? Y una parte de la producción se exporta y otra se vende en el mercado interno, ¿no? Y entonces, inicialmente, no hay impuestos ni subsidios, ¿no? Esta es la oferta doméstica, ¿no?, de la producción nacional, esta es la demanda interna por este bien, ¿no? Bueno, acá este sería el equilibrio cuando no hay exportaciones ni importaciones, pero cuando hay exportaciones el equilibrio tiene que estar arriba de acá, ¿no? Si no, no podrías representar, en este caso, las exportaciones, porque la exportación es la diferencia entre la producción menos el consumo interno, ¿no? Y eso está arriba de este punto. Cualquier punto arriba de acá representa exportaciones. Y entonces, inicialmente, este es el precio internacional de este producto, el precio FOB. Entonces la empresa exporta
a este precio, y que es el que le pagan en el mercado internacional, y en el mercado interno también vende al mismo precio, ¿no? Entonces, acá no hay discriminación de precios entre el mercado nacional e internacional. Entonces, este es el precio del mercado. A este precio, da la oferta, ¿no? La producción nacional es ON, o sea, la cantidad ofrecida, o la producción nacional es ON, y de esta producción una parte se vende en el mercado interno. ¿Cuánto? Bueno, a este precio y a esta demanda, entonces el consumo interno es OM, ¿no? La demanda estaría acá, entonces OM es el consumo interno, y el exceso de producción sobre consumo interno son las exportaciones, igual a MN. Estas son las exportaciones, o este tramo de acá arriba. Y esa es la situación inicial. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno, a diferencia del caso anterior en que pone un impuesto a los exportadores, el gobierno les dice al revés: les voy a dar un subsidio, yo quiero que ustedes exporten más, entonces les voy a premiar, ¿no? Y el subsidio consiste, bueno, hay muchas formas de subsidiar, ¿no? Pero al final, ¿no?, todo se traduce en cuánto es lo que recibe cada empresa por su producción, ¿no? Cuánto le queda para la empresa para su producción. En este caso, el subsidio a la exportación es un monto de dinero que puede ser ad valorem o puede ser específico, ¿no?, que el gobierno le da a las empresas cuando exportan. Entonces el gobierno le dice: mira, si tú exportas por valor de 1.000, yo te voy a dar un premio, te voy a dar 10% más. Entonces, ese es un subsidio a la exportación. Mientras más, cada vez que yo exporto, el gobierno me da un premio. ¿De cuánto? Me dice: te doy 10% de lo que vendes. En este ejemplo, entonces, si yo tengo mi empresa de exportación, ¿no?, y produzco ropa y la vendo a $50 cada prenda, el gobierno lo que me dice es: mira, por cada ropa que tú vendas yo te doy $5, o sea, te doy 10%. Entonces, cuando yo exporto, el precio internacional se asume que no cambia. Yo exporto ropa, la sigo vendiendo a $50, pero encima el gobierno me da $5. Entonces yo recibo más que antes. Recibo el precio original más el subsidio, entonces son $45. Y ese es el precio, el PD es el precio que yo recibo cada vez que exporto. Ese es el precio que recibo cuando exporto. Ahora, ¿a qué precio vendo en el mercado interno? Bueno, lo más lógico es que yo también voy a subir mi precio de venta en el mercado interno, ¿no? Porque ¿cuál es mi costo de oportunidad? Cuando yo exporto, recibo 50 más 5, ¿no? 55. Entonces, si alguien acá me quiere comprar esa ropa, yo le digo: te la vendo, pero a 55. Y me dice: ¿cómo antes me la vendías a 50? Bueno, ya no, porque prefiero exportarlo en ese caso, porque cuando lo exporto, lo vendo a 50 más 5. Si tú quieres comprarme, ok, te vendo, pero págame lo que me pagan afuera. Si no, no hay problema, no me compres, yo lo voy a exportar todo. Entonces,
sube el precio de venta en el mercado interno hasta el límite del subsidio. Entonces el subsidio tiene un efecto sobre los precios internos. Entonces el nuevo precio de referencia es este. Es parecido al arancel, ¿no? Con el arancel te subía el precio interno, pero claro, en el arancel estábamos abajo de este punto, analizamos importaciones, aquí analizamos exportaciones, estamos en el tramo superior de este mercado, ¿no? Del punto de equilibrio de este mercado. ¿Y cuál es la situación final entonces? Bueno, ¿qué efectos tiene esto? Entonces, el precio doméstico sube, o sea, el precio que recibe el productor cuando exporta o cuando vende en el mercado interno sube de pi a PD. Y este es ahora el nuevo precio de referencia. Este aumento de precios va a afectar la producción, el consumo, las exportaciones y también va a afectar las finanzas públicas. Y eso está representado en este gráfico, ¿no? A este precio, la producción nacional, que antes era N, ahora va a ser N', ¿no? Este es un estímulo, ¿no es cierto? Las empresas van a producir más porque tiene un incentivo, ahora están vendiendo a mayor precio. Entonces la producción aumenta de N a N'. ¿Qué pasa con la cantidad demandada internamente? Bueno, se va a contraer porque si sube el precio doméstico, entonces la demanda que antes era la cantidad demandada, que antes era M, ahora es M'. Entonces acá hay una contracción del consumo interno, lo cual significa mayores exportaciones, ¿no? Porque más producción y menos consumo interno, más exportaciones. M', N' sería el volumen o la cantidad de exportaciones. Entonces, los impactos hasta ahora son consecuencia del subsidio, suben los precios, sube la producción nacional, cae el consumo interno, suben las exportaciones. Y hay un impacto más, que es el impacto fiscal. Esto es un subsidio, entonces acá hay un gasto fiscal. Y lo que aquí el gobierno está desembolsando, ¿no?, dinero en favor de los exportadores por este monto. Este rectángulo de acá, ¿no?, es lo que el gobierno gasta en subsidiar a los exportadores, ¿no es cierto? Por cada producto exportado les da $5, y esta es la cantidad de exportaciones, ¿no? O sea, M', N'. Entonces, el total, el gobierno desembolsa todo esto por subsidio a los exportadores. Y ese es el impacto fiscal. A diferencia del impuesto, aquí, que era una renta para el gobierno, aquí esto es un gasto para el gobierno, representado por este rectángulo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Eh? Bueno, además de esos impactos que
se observan acá, están los efectos sobre el bienestar. Y eso está en estas áreas, ¿no? Y de nuevo, acá usamos los conceptos de excedente del productor y del consumidor. Aquí hay ganadores y perdedores, ¿no? El gran ganador acá es el productor nacional, ¿no? Que va a tener mayores ganancias porque ahora está vendiendo a mayores precios. Entonces hay un aumento en el excedente del productor, que es toda esta área de acá, ¿no es cierto? Esto de acá es aumento del excedente del productor. Son rentas adicionales que obtienen los productores gracias a que ahora reciben un mayor precio por sus productos. Antes recibían $50, ahora reciben, cuando exportan, reciben 50 más el subsidio del gobierno, 55. Cuando venden en el mercado interno, reciben 55, lo venden a 55, ahí suben directamente su precio. Cuando exportan, no suben el precio, lo venden igual que antes, pero el gobierno les da 5 más. Y entonces, eso genera estas rentas adicionales o un aumento en el excedente del productor. Los productores ganan todo esto. Pero esto que ganan, ¿de dónde sale? Bueno, del mismo cuero, ¿no? Como dicen, del mismo cuero salen las correas. Eh, ¿Quién pierde? ¿Quién le está pagando ese subsidio a estas empresas? Bueno, o estos mayores ingresos o ganancias. Bueno, en parte se lo paga el gobierno, ¿no? Que es esta área, que esto es lo que el gobierno desembolsa como subsidio. El gobierno pierde todo esto, ¿no? B más C más D. ¿Quién más pierde? Bueno, pierden los consumidores porque internos, ¿no? Porque ha subido el precio, entonces cae el excedente del consumidor, que es esta área de acá, ¿no? Que es igual a A más B. Esa es la pérdida del excedente del consumidor. Entonces, en neto, ¿qué queda? Hay que restar las pérdidas de las ganancias, ¿no? Y en neto, ¿no? Eh, eh, A más B más C es el aumento del excedente del productor, ¿no es cierto? O sea, A más B más C, todo esto de acá. Eso va con signo positivo, es una ganancia. Pero en el lado negativo está la pérdida del excedente del consumidor, que es A más B, ¿no es cierto? A más B va con signo negativo. Y con signo negativo también está la pérdida fiscal, que es B más C más D. Y entonces, acá tenemos ganancias, A más B más C, que es el aumento del excedente del productor, y pérdidas, A más B, que es pérdida excedente del consumidor, y B más C más D, que es el costo fiscal. Y entonces, estas ganancias, A más B más C, hay que restarle las pérdidas, hay que restarle A más B, hay que restarle B más C más D. Y este sería el efecto neto. Resuelven el paréntesis, y entonces tienen todo esto. A más A se va con menos A, más B se va con menos B, más C se va con menos C, entonces al final, ¿qué nos queda? Menos B y menos D. O sea, pérdida, signo negativo, menos B más D. Esa es la pérdida neta de bienestar. Está representada por estos triángulos, B,
más D. Esa es la pérdida neta de bienestar, ¿no? Que si esto les luce familiar, es muy similar al caso de los aranceles. En este análisis, ¿no?, de equilibrio parcial, ¿no?, hay una pérdida de bienestar igual a la suma de estos dos triángulos, B más D, que tiene su similitud, ¿no?, con el caso de los aranceles. Eh, este triángulo representa ineficiencia productiva, ¿no? Porque acá hay ineficiencia productiva, porque, claro, acá la producción nacional ha aumentado de N a N', pero esta producción adicional es ineficiente, existe solo gracias al subsidio. O sea, eh, eh, eso es ineficiencia, ¿no? Y esa ineficiencia se traduce en una pérdida de bienestar igual al triángulo D. Y el triángulo B es la pérdida por el lado del consumo, ¿no?, que es la pérdida de consumo, ¿no? Porque antes se consumía, la población acá consumía M, ahora internamente se consume menos cantidad, se consume M', entonces aquí hay una pérdida de consumo. Hay gente que antes compraba, ahora ya no puede porque subió el precio, ¿no? Y entonces eso es pérdida de bienestar que se representa por este triángulo B con el concepto de pérdida de neta de excedente del consumidor. Entonces, en total, la pérdida de bienestar es B más D. Ese sería el efecto de un subsidio a la exportación. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, esto está explicado, además de este gráfico, está explicado en el libro de Krugman y está explicado en el artículo de Corden, ¿no?, que les he puesto en Paideia. Si Mariluz, tenías una pregunta. Sí, estaba Sí. pensando. ¿Se me escucha bien? No, hay un eco, Mariluz, no sé si soy yo. ¿Todos tienen problemas de escucharla o yo nomás? Creo que es problema de conexión de Mariluz, La porque yo también la conexión escucho entrecortada. estable, creo. O sea, me estaba poniendo a pensar de que si es que Mm, no, no, no te escuchamos, Mariluz. exportáramos un bien. Uy, ¿se me escucha? Ahorita Chat, ¿me sí, está bien? ahorita sí. O, o escribes tu pregunta, no sé. Es A ver el que chat creo que... que no se ve, porque no lo me escucha después de tiempo desfasado. ¿Me confirma? No se escucha bien. No. Tal vez después es tipear tu pregunta porque no te escuchamos. ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchan o soy yo?
Hola, ¿me escuchan? A usted sí se le escucha, profesor. Sí, sí se le escucha. Entonces, Mariluz, tal vez puedes tipear tu pregunta porque no te estamos escuchando. O ya se fue Mariluz, creo. Se desconectó, parece que ha perdido conexión. Que veo acá su foto. Ya. Ujú. Mariluz, un último intento. Sí, cambié de conexión. No sé si ahora sí se me escucha mejor. Ahora sí. Ya. Sí, bueno, estaba con datos, creo. Mi pregunta era que si nosotros exportáramos un bien, no sé, por ejemplo, diésel, o ese bien que es para gasolina, y en el Sí, mercado internacional los precios de este bien estén como muy altos, cosa que le conviene si es que nosotros fuéramos los exportadores. Y sí. aquí para el consumo nacional no nos conviene porque pues es un bien que lo usamos para casi todo y estaría muy alto, digamos, en los índices del precio del consumidor, esto tan alto que quizá hay mucha gente que vería muy afectados sus bolsillos. Entonces, en ese caso, sería conveniente implementar este subsidio a la exportación de modo que, no sé, me ponía a pensar en esto de que si el precio le conviene en el exterior y acá está como muy alto, quizá lo que pasó, me parece que esto ya pasó. Acá podría ser esto una política viable de que le ayudemos al productor de aquí, de modo que el precio para el consumo nacional baje. O si eso debería ser temporal, esa era mi duda. Eh, claro. eh, el, bueno, más que subsidio sería peor, ¿no? O sea, más bien lo que puedes hacer es ponerle un impuesto a la exportación de gasolina. Tú lo que me está diciendo es si yo exporto gasolina, ¿no? Por decir, y sube el precio internacional de gasolina. Eh, pero ¿qué hago con el precio interno? Bueno, si no hay discriminación de precios, va a subir también el precio interno, ¿no? O sea, si la empresa que produce gasolina, vende adentro igual que afuera, si sube afuera también cobra más adentro, ¿no? A menos que el gobierno le diga, no, no subas tu precio de adentro, ¿no? Entonces ahí hay varias soluciones. Puede decirle, bueno, adentro te prohíbo subir precios, ahí entraría un control de precio. O bueno, te pongo un impuesto a la exportación de gasolina, y entonces la empresa dice ya no es mucho negocio exportar, porque el gobierno me cobra un impuesto, entonces mejor lo vendo en el mercado interno y ahí puede bajar el precio, como hemos visto en el caso del impuesto. Entonces ya habría, hay pues varias opciones, conociendo cuáles son los efectos de cada una. Subsidio a la exportación no tiene sentido en este ejemplo porque el subsidio a la exportación todavía te encarece más el precio interno, ¿no? Además, no, ¿por qué le vas a subsidiar a alguien que ya está ganando mucha plata, ¿no? Está vendiendo gasolina a buen precio en el mercado internacional. Es igual que le digas al minero de cobre, decir, te voy a subsidiar, ¿para qué? Si estás vendiendo el cobre carísimo afuera y te estás llenando de plata, le puede decir el gobierno. Eh, y entonces, habría que ver, claro, el caso ya de cada producto en particular y qué políticas adopta el gobierno, ¿no? Eh, eh, no, por ejemplo, para ilustrar, no es la pregunta concreta que tú haces, pero justo comentaba en antes, ¿qué está pasando en Argentina, por ejemplo? Argentina, un gran exportador de carne, ¿no? Pero por razones que yo
Yo no conozco, no sé si hubo una mala política, se murieron las vacas, no sé qué ha pasado en Argentina. Están en una crisis económica fuerte. Pero resulta que no hay carne en Argentina. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha prohibido exportar carne. Por los ganaderos argentinos, o no total o en parte, o solo les deja exportar una parte, pero les ha dicho que tiene que dar preferencia al mercado externo. Esa es una medida cuantitativa. Está prohibido exportar carne, entonces su única opción es venderla en el mercado interno y al precio que puedan. Entonces, eso una forma de que se mantenga barata la carne en Argentina, ¿no? Si tú prohíbes exportar algo, va a haber más abundancia dentro del mercado interno. Y eso va a hacer que bajen sus precios. Entonces ya el gobierno entra a manipular, ¿no? Intervenir en los mercados y a orientar los precios. Ya no es libre mercado, ¿no? Entonces eso puede funcionar por un tiempo tal vez, pero a la larga va a haber menos carne en Argentina, porque los ganaderos van a matar las vacas y ya no van a seguir criando más vacas. Entonces en el futuro el problema puede continuar, ¿no? Si se le va la mano al gobierno y no les deja exportar. Podría ocurrir eso, ¿no? Entonces hay varias situaciones. Ahora en el Perú, y recordando creo algo que mencioné la semana pasada, eso, por ejemplo, eso que están haciendo en Argentina no podría darse en el Perú. En Perú no, porque por la Constitución, que a mí me parece buena, pero hay gente que no le gusta, ¿no? La Constitución dice que el comercio exterior es libre. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno dice, bueno, qué es lo que algunos proponen, ¿no? Dicen, no hay que exportar gas para que quede gas para el mercado interno. Bueno, ahí primero hay un problema legal, no sé, o dos problemas legales, por lo menos, ¿no? Uno es la Constitución, que dice que no hay restricciones. Entonces, si el gobierno dice prohíbo exportar gas o lo que fuere, prohíbo exportar ropa para que se venda más ropa dentro del país, o prohíbo exportar tela, ¿no? Probablemente está yendo contra la Constitución, ¿no? Porque la Constitución dice el comercio exterior es libre, y si prohíbo exportar ya no es libre. Lo que sí podría hacer es poner un impuesto a la exportación, eso sí. Eso no es una prohibición, es un impuesto. Pero todo eso trae consecuencias, ¿no? Entonces hay que evaluar qué consecuencias va a traer, ¿no? Y en el caso del gas, bueno, no es tampoco tan simple, porque en primer lugar, si tú prohíbes exportaciones, el problema del gas, estamos hablando del gas natural de Camisea, ¿no? Camisea produce gas, pero ese gas está en Camisea, hay que transportarlo al centro de consumo por tubos, ¿no? Y si tú dices, entonces del gas de Camisea hay una parte que se exporta, que va por un tubo hasta Marcona, creo que es, ¿no? En un puerto del sur, y de ahí se exporta. Y otra parte viene a Lima y a otras ciudades por tubo también, desde Camisea, que está en la selva del Cusco, va hasta la costa, y de ahí se reparte por tubos hasta Lima. Entonces en Lima hay algunos distritos donde hay gas por tubería, bien, bien barato. No todo Lima, pero hay varios distritos. Y así en Ica creo que también tienen gas, pero no hay más porque no hay tuberías. No es que el problema no es que no hay gas. Y si tú prohíbes exportar de gas, igual el gas no lo exportas, pero tampoco lo vas a vender internamente, porque primero tienes que poner las tuberías. Pero hay gente que piensa pues que
que no hay que exportar gas porque acá adentro no hay. No, sí hay gas, el problema es que no hay tuberías. Y esa es la prioridad en todo caso, ¿no? Y claro, el otro problema es que son contratos con inversiones que tienen un contrato con el gobierno y el contrato le dice que ellos pueden exportar cierta cantidad de gas durante 10, 20 años, no sé. Entonces, si el gobierno dice, no, te prohíbo exportar gas, bueno, es un impedimento de contrato y te pueden demandar en los tribunales y probablemente pierdes y vas a tener que compensar a la empresa porque le has cambiado el contrato. Ya son temas legales, económicos, ¿no? Y que, bueno, hay que irlo solucionando, todo puede cambiarse, arreglarse, es cuestión de seguir los procedimientos adecuados, ¿no? No decir, bueno, te expropio, porque eso pues es vulnerar contratos, ¿no? Y, y si tú expropias a alguien, bueno, igual que si viene el gobierno y me diga, te expropio tu casa, puede hacerlo, me expropia, ok, pero me va a tener que compensar, ¿no? No es gratis, ¿no es cierto? No es tan fácil como decir, te expropio, ok, pero págame, ¿no? Y expropiar una mina o expropiar la producción de gas, ya son inversiones pues, de miles de millones de dólares. El gobierno no tendría ni plata para compensar, ¿no? Y entonces el problema no es, son problemas complicados, ¿no? Pero hay que entender cómo funciona en cada caso. Y esto que hemos explicado, cómo se forman los precios y qué pasa cuando tú mueves algo, a quiénes afecta. Esa es la forma de analizar estos problemas. Bueno, volviendo al tema, ya, este tema de los subsidios tiene otras ramificaciones, ¿ya? Y vamos a explicar esto, las varias ramificaciones que tiene. En principio, bueno, lo que hemos mostrado acá es qué efectos trae un subsidio a la exportación. Ahora, en la realidad, bueno, en este momento en el Perú no existen subsidios a las exportaciones, ¿no? Pero en el pasado han existido, ¿eh? Y acá hay un tema económico legal internacional. En la normativa internacional, los subsidios a las exportaciones son una práctica prohibida. La Organización Mundial de Comercio prohíbe a los países dar subsidios a sus exportaciones. Porque en realidad es una forma de competencia desleal, porque un país apoya a sus exportadores y estos pueden ganar mercados en otras partes, pero apoyados por su gobierno, y eso es una práctica no permitida en el comercio internacional, y la Organización Mundial de Comercio lo prohíbe, y si un país lo hace, bueno, está sujeto a sanciones, ¿no? En estos momentos en el Perú no hay subsidios a las exportaciones, ¿sí? Pero ha habido épocas en que había subsidios y subsidios muy generosos, ¿no? Que, bueno, esos subsidios tuvieron que desaparecer por dos razones, ¿no? Por un lado, era un costo fiscal muy grande, ¿no? Porque el gobierno tenía que subsidiar a todas las empresas que exportaban, y fue exitoso porque cada vez crecían las exportaciones, ¿no? Pero el gobierno tenía cada vez que dar más plata a las empresas, porque era un porcentaje de lo que exportaban. Pero por otro lado, estaba haciendo algo prohibido, ¿no?
por las normas internacionales y otros países empezaron a reclamar contra el Perú. El Perú estaba violando las normas, en ese caso, bueno, de lo que es hoy la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Como anécdota, ¿no? Y así como yo, seguramente otras personas y otras empresas aprovechaban esos años en que el gobierno lo que quería era promover exportaciones, era que crezcan las exportaciones. Entonces estableció este sistema de subsidios que llegaron a ser muy fuertes. Eran subsidios de 10, 20, 30, hasta 40%. Dependiendo del producto, uno podía recibir más subsidios, ¿no? Y si, entonces, por ejemplo, las artesanías, la exportación de artesanías recibía un subsidio de 20% sobre el valor de la exportación. Entonces yo monté un pequeño negocio, ¿no?, de exportación de artesanías que me beneficiaba de ese subsidio, ¿no? Un negocio pequeño, ¿no? O sea, yo, y sencillo, ¿no? Yo compraba artesanías, acá en Lima, en los barrios de artesanos, también a veces me iba a Ayacucho, Huancayo, compraba ponchos, ¿sí? Llamitas, chullos, chalinas, ¿no? Sombreros de artesanía. Yo tenía un cliente en California y mensualmente él me hacía un pedido de $5,000. Yo le enviaba cajas llenas de artesanía por valor de $5,000. Y según la ley de promoción de exportaciones, el gobierno me daba un subsidio de 20%. O sea, cada mes yo exportaba $5,000, armaba mi empaque, ¿no es cierto? Lo llevaba a aduanas, en realidad contrataba a un agente de aduanas, porque te cobra una comisión y el agente de aduanas, ese es su negocio, ellos saben, van, te recogen la mercadería de tu almacén, ellos la llevan a aduanas, ¿no?, hacen el trámite y después la llevan al puerto y de ahí ya se embarca, ¿no? Entonces, hecha la exportación, ¿no? Claro, mi comprador en California me enviaba los $5,000, con eso yo cubría todos mis costos, ¿no? Pero mi ganancia era el subsidio. Entonces yo iba al Ministerio de Comercio Exterior con mi factura y decía, mira, acabo de exportar artesanías por valor de $5,000, solicito que me den 20%. Entonces el gobierno me da $1,000 y esa era mi ganancia. Me daban soles al cambio, pero digamos, 20% de 5,000. Y así hacían muchas empresas exportadoras. Creció la exportación, y yo digo de artesanías, pero de todo. Todos los, claro, salvo los productos tradicionales. Obviamente la minería no la vas a subsidiar, a la pesca tampoco, ¿no? Pero a todo lo que se llama exportación no tradicional, que es todo lo que no es minería o pesca o algunos productos agrícolas, a esos no hay que subsidiarlos, al contrario, a esos hay que cobrarles impuestos. Esos no tienen mayores problemas para exportar, pero para promover nuevas exportaciones el gobierno estableció el subsidio. Y así, la ropa, creo que recibía más subsidio, la fabricación de ropa o tela, el gobierno te da un subsidio de 30%. Entonces muchas empresas exportaban y ganaban no solo con la venta, sino además el premio que les da el gobierno. Hubo también mucho fraude, ¿no? Había empresas que hacían fraude y exportaban piedras, cajas llenas de piedras, y decían que estaban exportando artesanías, ¿no? O eran cajas vacías
exportaban aire y decían que al gobierno que habían exportado $1 millón, el gobierno le daba 20%, $200.000 se ganaba. Claro, eso era pues un fraude organizado, ¿no? Con las autoridades de aduanas, ¿no? Pero también, por supuesto, había la exportación legal, pero ya se convirtió en un problema fiscal. Como que todos los años crecían las exportaciones, todos los años el gobierno tenía que dar más plata a los exportadores. Y además también otros países demandaron al gobierno peruano, en Estados Unidos, en Europa, en países vecinos, Chile, Argentina, acusando de que el gobierno peruano estaba subsidiando y era ilegal. Cuando eso ocurre, si te dan una demanda y se demuestra, entonces hacen un estudio y demuestran que hay un subsidio, por ejemplo, 20%, entonces eso te da derecho al país importador a poner lo que se llama un derecho compensatorio. Y eso es legal desde el punto de vista de la OMC. Si un país es acusado de subsidiar a sus exportaciones, los importadores de los bienes procedentes de este país, cuando llega a su aduana, ya te cobran un derecho adicional, ¿no? Y con eso te matan el subsidio, ¿no? O sea, en mi caso, ¿no? Yo exportaba artesanías por valor de $5.000, ¿no? Entonces, llegaban mis artesanías a Los Ángeles, el importador iba, retiraba el producto, digamos, normalmente pagaba un arancel de 5% allá, ¿no? Pero como era un producto peruano que había sido denunciado, en aduanas le empezaron a cobrar 5%, que era el normal, más 20%, que era el derecho compensatorio que mata al subsidio que yo recibía acá. Entonces el importador me dijo, no, ya no te voy a comprar porque me están cobrando 20% de impuesto en aduana, muy caro. Y entonces eso acabó con mi negocio, ¿no? Y el gobierno al final eliminó esos subsidios. Y lo que sí existe, ¿no? Es autorizado por la OMC y existe en el país, porque no estás violando ninguna regla. Lo que la OMC permite a los gobiernos, cómo apoyan a sus exportaciones, ¿no? Lo único que permite la OMC en realidad es, los subsidios están prohibidos. Lo que sí permite es que el gobierno pueda devolver a las empresas exportadoras los impuestos que han pagado por sus insumos. Eso sí es legal y eso existe en el Perú. La devolución, si tú eres una empresa exportadora, el gobierno te debe de devolver todos los impuestos que pagaste por tus insumos, ¿no? Eso no hay problema. Y, y eso se aplica en el Perú. Y ahí hay que distinguir básicamente qué cosa te devuelve el gobierno cuando tú exportas. Te devuelve el IGB, ¿no? Porque si tú compraste un insumo y pagaste IGB, ese IGB te lo va a devolver el gobierno. O también te devuelve el arancel, si tú compraste un insumo importado y pagaste arancel. Entonces, en el Perú existen dos mecanismos, porque son separados, ¿no? Dos mecanismos de devolución de impuestos a los insumos. Uno es la devolución del IGB y otro es la devolución de los aranceles.
Entonces, ¿cómo funciona eso respecto a las empresas exportadoras en el Perú? Y es similar en muchos países. Son más o menos regulaciones que se aplican. Entonces, podemos analizar por separado cómo funciona el régimen de devolución de impuestos del IGB a las empresas exportadoras y cómo funciona el régimen de devolución de aranceles a la importación, ¿no? Son dos regímenes distintos porque legalmente son dos leyes distintas, ¿no? Pero las dos tienen el mismo objetivo de devolución. Y veamos el caso del IGB. Recuerden que la clase pasada o antepasada, ¿no? Nosotros explicamos cómo funciona el impuesto general a las ventas en el Perú y cómo funciona el mecanismo del crédito fiscal. Eso lo hemos visto y vamos a retomar una parte del ejemplo que vimos cuando explicamos el tema del IGB en el Perú. Y si ustedes recuerdan, ¿no? Ahí explicamos qué cosa es el IGB. En realidad es un impuesto al valor agregado, ¿no? Que grava el valor agregado, no el valor del producto, aunque en la práctica cuando uno compra algo se recargan sobre el valor del producto, pero después, ¿no? Al menos a nivel empresarial, ¿no? Lo que pagaste por tus insumos, el gobierno te lo devuelve o tú mismo te lo autodevuelves, ¿no? Con el sistema de crédito fiscal. Pero ese sistema se aplica para las ventas internas, no se puede aplicar para las exportaciones. Porque las exportaciones no pagan IGB. El IGB es un impuesto que grava las ventas internas. Una exportación es una venta externa que no paga IGB. Y si esto mostramos cómo funciona en la clase pasada, vamos ahora solo a ver la última etapa, ¿no? Digamos, yo soy fabricante de ropa, ¿sí? Y en este ejemplo, ¿no? La idea es que yo fabrico ropa y la puedo vender internamente o la puedo exportar, ¿no? Entonces, cuando yo vendo internamente, yo fabrico ropa, ¿no? Y en el ejemplo es que, bueno, yo fabrico ropa y la vendo a 210 soles, ¿no? Pero cuando vendo ropa, internamente en el país, cada vez que vendo, yo le digo, te lo vendo a 10 soles más IGB. Este ejemplo, el IGB es 10%, la realidad en el Perú es 18%, pero si el IGB fuera 21%, yo tengo que emitir una factura en que dice 210 más IGB, o sea, más 21, yo la vendo a 231, si es que vendo en el mercado interno, ¿no? Pero en realidad, siguiendo con el ejemplo del mercado interno, este recargo que yo le hago a mi comprador, por ley, si yo vendo algo, tengo que sumarle el IGB, ¿no? Entonces yo lo vendo a 231, pero de estos 231, estos 21 no es mío. Esto es el IGB, que yo actúo como un agente de retención solamente. Esto es del gobierno, yo tengo que entregarle esto al gobierno, pero no le entrego todo, ¿no? Yo a esto le deduzco, y ese es el crédito fiscal,
lo que yo pagué por mis insumos, porque yo para fabricar esta ropa, yo compré tela. Entonces compré tela que me la vendieron a 150 más IGB, ¿no? El fabricante de tela también me hace la factura, y en la factura dice 150 más IGB más 15, entonces yo pagué por la tela 165 soles. Y con esta tela yo fabriqué ropa y la vendo a 210 sin impuesto más IGB, ¿no? Como es una venta interna, ¿no? Y yo me acojo al mecanismo de crédito fiscal y hago lo siguiente. Ok, estos 21 que le cargué al que me compró la ropa, se lo tengo que dar al gobierno porque no es mío, es del gobierno, pero no se lo doy todo. Lo que digo es, cuando yo compré la tela, pagué 15 de IGB. Entonces al gobierno yo le doy 21, que le he recargado a mi cliente, menos 15 que pagué cuando compré la tela, entonces 21 menos 15, entonces yo le entrego al gobierno solo 6. Entonces, eso es mi impuesto al valor agregado. No le estoy pagando, no estoy pagando el impuesto que pagué por mis insumos, que fue 15. Me estoy autodevolviendo los 15, me lo cobro de acá. Y al gobierno solo le doy 6. Así es como funciona el sistema de impuesto a las ventas en el Perú, que en realidad es un impuesto al valor agregado, porque con este crédito fiscal lo que estoy haciendo es solo pagando por el valor agregado, no sobre el valor del producto. No, aunque en la factura dice que es 18% del valor del producto, con el crédito fiscal eso se convierte, estos 21 se convierte en 6. Entonces no estoy recargando todo sobre el valor del producto, sino solo sobre el valor agregado. Eso lo explicamos en la clase pasada. Eso es cuando vendo internamente, pero si yo fabrico esta ropa y la exporto, ¿ok? La exporto y le digo, la vendo a 210, pero más IGB no. Por ley, ahí no estoy, cuando exporto yo no estoy obligado a hacer una factura más IGB, no. El IGB no se aplica a las ventas externas. Entonces yo lo exporto a 210 y mi comprador afuera me paga 210, a él no le recargo IGB. En el comercio exterior se aplica en materia de impuestos lo que se llama el principio del destino. Quiere decir que los impuestos a las mercancías se pagan en el lugar de destino, ¿no? Porque si no habría la doble tributación, porque si yo le vendo al gringo que me compra la ropa en Miami, le digo 210 más IGB, ¿no? Y cuando llega la ropa, digamos, me lo paga, ok. Cuando llega la ropa a Miami, cuando entra la ropa a aduana americana, ahí también le van a cobrar su impuesto a las ventas de Estados Unidos. Entonces, estaría pagando en el origen, aquí en el Perú, y en el destino, en Estados Unidos. En los dos sitios pagaría el impuesto. Y esa no es la práctica internacional. La práctica internacional es que las exportaciones no pagan IGB, impuesto a las ventas, porque son a las ventas internas. Pero cuando llegue a Miami, allá le cobrarán, los americanos les cobrarán su impuesto a las ventas que ellos tienen. Pero de aquí del Perú sale sin impuestos. 210, nada más. No le cobro más a mi comprador, a mi importador, ¿no? Pero el problema es que no puedo hacer el crédito fiscal, porque el crédito fiscal resulta de restar, ¿no? Los 21 que le recargué a mi comprador menos los 15 que pagué cuando compré la tela, 21 menos 15, 6. Pero este 21 no existe, porque mi factura no dice IGB, porque es una exportación. Entonces, el gobierno acá no puedo hacer crédito fiscal.
Cuando es venta interna, sí. Yo mismo me hago mi crédito fiscal y me autodevuelvo, ¿no? Pero como es exportación, no puedo hacer esto. Pero sí, según la ley peruana, los exportadores y todas las empresas exportadoras, y sí, se aplica a cualquier sector, sea mineral, ropa, pescado, lo que exportes, si tú pagaste un IGB por tus insumos, puedes pedir la devolución al gobierno. No con crédito fiscal, hay otro procedimiento legal en el cual tú presentas tu solicitud al gobierno y le dices, mire, yo soy exportador, compré tela y pagué 15 de IGB, como soy exportador, tienes que devolverme. Eso es, dice la ley peruana, entonces el gobierno me va a devolver estos 15. Pero no como crédito fiscal, sino es otro procedimiento. Pero al final me lo devuelve. Entonces la idea es que los productos exportados, ¿no?, por un lado no pagan IGB en la venta, pero también no pagan IGB en sus insumos. Y si lo pagaron, se los tiene que devolver el gobierno. Y eso es legal y eso no está cuestionado por la OMC. Eso no se considera un subsidio a la exportación. Aunque de todas maneras es un trato especial a los exportadores. No pagan IGB y tampoco por la venta de su producto y al final tampoco pagan IGB por los insumos que compraron. Eso no es subsidio bajo las normas de la OMC. No sé si está claro el ejemplo. ¿O hay alguna pregunta? El otro tema es el de los aranceles, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, si yo, de nuevo, soy fabricante de ropa y he comprado tela importada? Entonces, he comprado tela y cuando he traído la tela, cuando llega la tela a la aduana, ¿no?, y yo he importado tela, yo pago un arancel, digamos 6%, y también pago el IGB, ¿ya? 18%. Bueno, ese IGB me lo van a devolver, tengo que solicitar. Como exportador tengo derecho a solicitar que me devuelvan ese IGB que pagué y me lo van a devolver. El IGB, eso pertenece al rango de la ley de IGB, pero el arancel tiene otra norma, ¿no? Y que también me lo van a devolver, pero la devolución de los aranceles que pagué por mis insumos importados tiene otro mecanismo, ¿no? Claro, el mecanismo debería ser similar, ¿no? Pero parece que es muy impráctico, ¿no? Y más bien lo que hay es un procedimiento más general, ¿no?, que ahorita lo explicamos, pero una opción sería igual que el IGB, es decir, mira, yo he importado tela y he pagado 6% de arancel y le digo al gobierno, yo soy exportador, esta tela, yo he hecho ropa y la he exportado, entonces tienes que devolverme el arancel que pagué por la tela, ¿no? Y eso lo permite la OMC. Todo lo que pagaste en tus insumos, sí, no hay problema. Pero el gobierno no te lo devuelve, no hay una normativa así. Te lo devuelve de otra forma. Existe lo que se llama se me fue el nombre, la devolución, la restitución. Existe en el país lo que se llama la restitución de derechos arancelarios. La restitución de derechos arancelarios, que es una forma indirecta de devolverte lo que pagaste por insumos, si es que tú importas el insumo y pagas el arancel.
Lo que existe en el Perú es lo que se llama la restitución de derechos arancelarios. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona como si fuera, es un porcentaje del valor que lo exportas, de lo que exporta. Entonces, las empresas exportadoras en el Perú, según la ley peruana, y eso sí no se aplica a todas, solo a las exportaciones no tradicionales. Por ejemplo, los mineros no tienen ese beneficio. Pero todas las exportaciones no tradicionales, o sea, si yo exporto ropa, si exporto zapatos, si exporto frutas, ¿no? Si para producir ropa yo he importado tela, ¿no? Y he pagado aranceles para la tela, bueno, no me devuelven exactamente que sería el procedimiento, digamos, exacto, ¿no? Pero parece que eso es muy complicado y lo más sencillo es lo que se hace en todas partes, como el Perú, este sistema de restitución. El gobierno me da 3% del valor de lo que exporto. Es como un subsidio en el sentido que es adicional a lo que yo exporto. Entonces, si yo exporto ropa por $100, el gobierno me da $3 más, como bajo el mecanismo de restitución de derechos arancelarios. Esos $3 que me da está más o menos calculado, ¿no? O la intención de eso es para devolverte. Si yo importé tela y pagué aranceles, tú no tienes que demostrarle al gobierno cuánto pagaste realmente por aranceles, sino el gobierno te dice, yo más o menos creo que lo que tú pagas por aranceles es 3% del valor que lo que tú exportas. Entonces, lo más sencillo es tú exporta $1 millón, yo te doy 3%, te doy $30,000. Y eso cubre los derechos arancelarios que pagaste por la tela. Y eso es legal también. No es un subsidio técnicamente, es una devolución de los aranceles que tú pagaste por tus insumos. Lo que pasa es que no está exactamente calculado, sino es un aproximado y está expresado como un porcentaje del valor de la exportación. En ese sentido, se diría que es un subsidio, porque es un porcentaje del valor de lo que exportas, pero el objetivo no es subsidiar, sino es devolverte lo que pagaste por aranceles cuando importaste insumos. Y eso no hay problema con la OMC, legal, y eso es lo que existe en el Perú. ¿No sé? Y entonces, un poco en síntesis, si yo, repito, fabrico ropa, ¿no? Y compro insumos dentro del país para mi fabricación, y pago IGB, ¿no? Bueno, ese IGB me lo devuelven. Exacto, porque ahí presento mi factura y le digo, mira, yo compré esto y pagué IGB, el gobierno me va a devolver estos 15 soles. Pero si yo compré tela importada, además del IGB, he pagado arancel también. Esos 6% me lo devuelven de otra forma, me lo devuelven ya cuando exporto la ropa, ahí voy y le digo al gobierno, mira, yo exporté $1 millón en ropa, y entonces el gobierno te da 3% de eso, $30,000. Supuestamente eso cubre la otra parte, que son los aranceles que el IGB no te los devuelve. La ley de IGB te devuelve solo lo que pagaste de IGB, no te devuelve lo que pagaste de aranceles. Lo que pagaste de aranceles te lo devuelven con este sistema de restitución de derechos arancelarios. Y eso es, así es como funcionan los mecanismos tributarios para las exportaciones peruanas. Esta restitución de derechos, repito, solo se aplica a las exportaciones no tradicionales. En cambio, la restitución o devolución de IGB sí se aplica para todas. No sé si eso está claro o hay alguna duda.
Bueno, lamentablemente, ¿no? Creo que les decía en la clase anterior, esta explicación no está en los libros. Los libros de economía no hablan mucho de esto, ¿no? Y entonces yo no tengo una fuente bibliográfica que recomendarles. Esto más bien lo estudian más y hay en los libros de derecho tributario o en los libros de contabilidad. Ahí hay explicaciones sobre cómo funciona, porque ellos manejan eso. Los economistas también manejamos esto, pero no nos lo enseñan mucho en la facultad. Y no, en los libros de texto muy pocas veces encuentran referencia a esto. Entonces, si ustedes tienen dudas, bueno, pregúntenme. Si conocen abogados tributaristas, pregúntenle, o pregúntenle a su tío, o de repente su papá es contador, y él seguro que sabe, o a otros economistas que tal vez sepan. Pero no está escrito esto en muchas partes, y por lo menos, bueno, ustedes tienen esta lámina y han tomado nota de las clases o está grabada, ¿no? Y si no entendieron, bueno, vuelvan a ver la grabación o reconstruyan esta explicación que hicimos la clase pasada y ahora, ¿no? Bueno, tenemos que cortar si no hay una pregunta. Muy bien, entonces, creo que acá hay una pregunta, ¿o no? No, ¿no? Perfecto, nos vemos mañana a las 8 de la madrugada, 8:10. Profesor, ¿Sí? quería hacerle una consulta, pero por un tema del grupo, no es por Sí, la clase. sí. Bueno, el Eh, que quiera. Sí, podemos quedarnos, yo no tengo problema, pero... ya, ok, un ratito. Mi compañera también ya ingresó, creo. A ver, un segundito. Profesor, disculpe, Sí, con respecto al trabajo grupal, cuando lo entreguemos, sí o sí lo tenemos que entregar en un Word o se puede entregar también en PDF. no puede ser en PDF, no hay problema, no hay problema. Sí, ya, muchas gracias. Sí, acá hay Ya, un mensaje. profesor. No, sí, Sí, era yo misma. Sí, lo que sucede es que estábamos teniendo un inconveniente en nuestro grupo y sí. queríamos saber si es que, bueno, estábamos pensando dividirnos, separarnos de parte de los integrantes. Somos Separarse, 4, se van a sí, divorciar. y queríamos ¿Sí? separarnos Uy, en dos ¿qué ha pasado? porque ha pasado ya bastante tiempo en el que les habíamos delegado parte del trabajo para que lo avancen y no ha resultado como esperábamos. Nos han dado muy poco desarrollo de lo que les tocaba. Ya. Y como somos 4, yo con una compañera queríamos continuar el trabajo, pero de forma separada nosotras dos. Sin embargo, está el inconveniente del tiempo y quería saber si es que se podía hacer la entrega quizás hasta el sábado 20, si no me equivoco, A porque me ver, parece que en una clase mencionó que si bien la entrega es el lunes 15, podía ser un poquito flexible con la fecha. sí, bueno, a ver, aquí hay dos problemas. La fecha está bien, podemos tomarnos toda esa semana, hasta el 20, 21, está bien, 21 ya domingo. Sí, ya sí, porque surgió esto imprevisto, en realidad no pensamos que iba a resultar así, pero nuestros compañeros no se dieron a comprometer del todo. Está Y como bien, es nota, queríamos ya. mantenerlo así. Entonces, oficialmente la fecha es para todos, es hasta el 21, ¿ok? Ya, Más no creo que se va a poder porque ya ahí sí, ya acaba el semestre, ¿no? sí, Ahora, entonces, bueno, la delegada, yo, bueno, voy a anunciar oficialmente también que es al 21. El otro problema es del grupo. Ahí sí,
bueno, siempre sucede, ¿no? No. En Brasil, en portugués hay una palabra graciosa. A ver, ¿cómo se dice divorcio en portugués? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? No. ¿Verdad? Es decir, no, es desquitarse. Entonces alguien dice, me desquité. Eso es, entonces me divorcié. Y decir, me desquité. Sí, ahí se desquitan. A mí me hace gracia la palabra, ¿no? Pero en este caso, ustedes están separando el grupo, entonces yo necesito formalmente que me manden un correo, entonces me aclaren bien quiénes pertenecen a qué grupo, ¿no? ¿Están de acuerdo los otros dos o las otras dos? Lo habíamos deslizado la idea, pero ahorita sí planeamos pues volverlo más formal, ¿no? Porque Bueno, se está imposibilitando bastante la forma en cómo avanzamos el trabajo y podría terminar perjudicándonos de manera general, ¿no? bueno, por eso es un asunto que ustedes lo tienen que arreglar pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo necesito que ustedes me reconfirmen, me digan el grupo es tal y tal. Los que quedan adentro y los que quedan afuera me tienen que reconfirmar. Ya, profesor, sí, le enviaremos un correo apenas ya está confirmado. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Entonces nos vemos mañana. Chao.